Saludos mis estimados estudiantes, ahora vamos a resolver nuestro primer ejemplo aplicando el teorema de Thevenin. Podemos observar que este circuito ya tiene sus terminales en circuito abierto, significa que la carga está separada y observamos que existen dos fuentes independientes, una de voltaje y una de corriente. Ahora, ¿qué es lo que buscamos? Si aplico el teorema de Thevenin, sabemos que voy a buscar el voltaje de circuito abierto, que después se va a transformar en mi voltaje Thevenin, pero debo de analizar por separada cada fuente. Significa que voy a aplicar el teorema de superposición. Significa, voy a analizar la fuente de voltaje haciendo cero la fuente de corriente y después la fuente de corriente analizo su contribución anulando la fuente de voltaje, y de esa forma voy a encontrar dos variables. Significa que VOC va a ser el efecto de VOC' de una de las fuentes más el efecto de la otra fuente, que le voy a llamar VCO2'. Vamos a iniciar el cálculo o la aplicación del teorema anulando la fuente de voltaje. Anulando la fuente de voltaje significa que aquí voy a aplicar cortocircuito y voy a trabajar con la fuente de corriente. Observemos que el resistor de 3 ohmios queda deshabilitado porque no tiene ninguna conexión en uno de sus terminales, y a este voltaje de circuito abierto le voy a llamar VCO'. Al hacer el cortocircuito en nuestra fuente, el resistor de 3,6 queda en paralelo, y al quedar en paralelo solo quedaría con la fuente de voltaje, pero el circuito abierto o el voltaje de circuito abierto significa que va a estar en paralelo tanto en la fuente de corriente como en los dos resistores. Necesito encontrar el equivalente de estos dos resistores para que al multiplicarse con la corriente quede como voltaje. Algo bien importante, que la dirección de esta corriente apunta en el sentido de hacia abajo. Significa que al encontrar el sentido convencional de la corriente, significa que aquí voy a tener mi terminal positivo y aquí voy a tener mi terminal negativo, lo que quiere decir que el voltaje de circuito abierto al momento de calcular va a quedar con el signo opuesto. Vamos a calcular primero la resistencia equivalente. Es el producto entre la suma. Este resistor equivalente me queda con un valor de 2 ohmios. 2 ohmios es el único resistor que queda en paralelo con la fuente de corriente. Como ser la única fuente y el único resistor, puedo encontrar VCO' con el siguiente cálculo. Me va a quedar los 2 ohmios, ¿verdad? Y por R por 3 amperios. Y VCO' me va a quedar de menos 6 voltios, ya que el sentido convencional está opuesto a la toma o la medición del voltaje de circuito abierto. Aquí tengo mi primer cálculo de VCO'. Ahora voy a encontrar el efecto, voy a restablecer mi fuente de voltaje, que es de 12 voltios, y para hacer cero la fuente de corriente en el principio de superposición es simplemente abrir el circuito. El resistor de 3 sigue fuera, y ahora el voltaje de circuito abierto 2' se viene hasta el resistor de 6 ohmios, y simplemente es buscar el voltaje o la caída de tensión en el resistor de 6. Como es un circuito serio y trayectoria cerrada, lo que voy a aplicar es un divisor de voltaje. Para eso voy a calcular aquí abajo VCO2'. Me queda los 12 voltios de mi fuente, factor de 6 ohmios y la suma de mis dos resistores. Al final VCO2'
me queda con un valor de 8 voltios. 8 voltios. Lo que significa que mi VOC total es la suma de menos 6, o la suma algebraica, más 8. VCO' me queda de 2 voltios. Al dibujar mi equivalente Thevenin, el voltaje Thevenin, que es el mismo circuito abierto, voltaje circuito abierto significa que el voltaje Thevenin es de 2 voltios. ¿Qué me queda por calcular? La resistencia muerta o la resistencia Thevenin. Para eso debo de anular todas las fuentes. La fuente de corriente ya está anulada y vuelvo a anular mi fuente de voltaje, haciendo cortocircuito. Y me quedan simplemente los resistores. Estos dos que están en paralelo, ya habíamos calculado que es de 2 ohmios en serie con 3. Significa que mi resistencia Thevenin va a ser los 2 ohmios del paralelo más los 3 ohmios del resistor que quedó del circuito abierto, y mi resistencia Thevenin es de 5 ohmios. Significa que mi equivalente Thevenin queda al final de 5 ohmios. Este es mi equivalente Thevenin. Si yo quiero calcular la corriente o el equivalente Norton, simplemente va a ser la corriente Norton va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Voltaje entre resistencia me queda con un valor de 0.4 amperios. Este sería, voy a hacer bien el 4. Este sería mi corriente del equivalente Norton. De esta forma hemos calculado la primera parte. Vamos a aplicar el teorema de Norton al mismo circuito, y esto es lo que voy a hacer a continuación. Con nuestro cálculo, ahora vamos a aplicar el mismo circuito, pero ahora le vamos a aplicar el teorema de Norton. El teorema de Norton, tenemos el circuito abierto, dice que entre los terminales del circuito abierto debo de encontrar o debo de realizar un cortocircuito, y lo que voy a encontrar es una corriente de cortocircuito entre los terminales del circuito abierto. De igual forma debo de trabajar las fuentes por separado y vamos a aplicar el principio de superposición o teorema de superposición. Lo que voy a buscar al final es que la corriente de cortocircuito va a ser el efecto de ambas fuentes. Voy a encontrar una corriente prima de circuito abierto más el efecto de la otra fuente, que le voy a poner I2' de corriente de cortocircuito. Vamos a aplicar el mismo procedimiento. Vamos a hacer 0 la fuente de voltaje, siendo cortocircuito. Y observemos que hoy sí el resistor de 3 ohmios ya hay un efecto eléctrico porque tengo cerrado el circuito. Observamos que ahora tengo los 3 resistores conectados en paralelo a mi fuente de corriente. Esto ya lo habíamos calculado. Sabemos que el paralelo de estos dos es un resistor de 2 ohmios. Este resistor nuevo de 2 ohmios está en paralelo con la fuente y en paralelo con el resistor de 3. Y vamos a tener 2 resistores en paralelo y una sola fuente. Si ustedes observan la dirección de la corriente va hacia abajo en este nodo. Esta corriente iría en este sentido y esta otra iría en este sentido. Lo que voy a buscar es la corriente que pasa por el resistor de 3, que, como observan, está en contra a la corriente de cortocircuito original. Para eso me voy a apoyar con el divisor de corriente. Y vamos a hacer el siguiente cálculo. El divisor de corriente, o la corriente de cortocircuito prima, que es la que voy a buscar primero, la voy a poner negativa porque va en contra a la corriente original. Y va a ser lo siguiente. La fuente de 3 amperios, ¿factor de quién?
el resistor vecino, que es de 2 ohmios, que es el equivalente, entre la suma de 2 más 3. Al final, la corriente de cortocircuito prima, ya pasando su signo cambiado o signo contrario, esta corriente me va a dar de 1.2 amperios. Negativo, menos 1.2 amperios. Esta es la primera contribución, que es el efecto de la fuente de corriente en el circuito al anular la fuente de voltaje. Ahora, ¿qué debo de hacer? Restablecer la fuente de voltaje y hacer cero o abrir mi fuente de corriente. ¿Qué tenemos ahora? El resistor de 3 está en paralelo con 6 y este resistor equivalente me va a quedar en serie con 3 ohmios. Observemos que tenemos la misma situación acá. Sigue siendo un resistor equivalente de 2 ohmios, el paralelo de 6 con 3, y este nuevo resistor está en serie con 3 ohmios. Lo que voy a aplicar es nuevamente el divisor de voltaje para encontrar el voltaje en el resistor de 2 ohmios y a la vez, posteriormente, calcular la corriente de cortocircuito 2'. Entonces vamos a aplicar acá divisor de voltaje. Divisor de voltaje. Me queda de la siguiente forma. El voltaje en el resistor de 2 ohmios me queda los 12 voltios de la fuente, factor de ¿quién? Del resistor de 2 ohmios más 2 ohmios más 3. Este voltaje en 2 ohmios, que es el equivalente, me va a quedar un valor de 4.8 voltios. Estos 4.8 voltios, vamos a quitar esto, me va a quedar en paralelo acá. Significa que está afectando el resistor de 3 ohmios. Y para calcular la corriente de cortocircuito 2', va a ser voltaje entre resistencia, 4.8 voltios entre 3. Y mi corriente de cortocircuito 2 sería 4.8 entre 3, me queda un valor de 1.6 amperios, positivo, 1.6 amperios. Ahora, la suma de ambas corrientes, ¿verdad? Sería menos 1.2 amperios más 1.6 amperios. Y esta corriente de cortocircuito total, que es el efecto de las dos fuentes, me va a quedar con un valor de 0.4 amperios. Si ustedes recuerdan, es el mismo valor calculado en la transformación de fuentes. Mi equivalente Norton me va a quedar, vamos a hacer aquí el circuito Norton. Esta corriente queda de 0.4 amperios. ¿Y cómo queda mi red muerta? Bueno, abro el circuito acá y hago cortocircuito acá. Y si observan, es el mismo valor de resistencia o red muerta que tenía al inicio y que me da un valor de 5 ohms. Esto ya lo hemos calculado anteriormente. Si nosotros aplicamos transformación de fuente, el voltaje Thevenin calculado por ley de Ohm sería, por ley de Ohm, ¿verdad? Corriente por resistencia. Y esto me va a dar un valor de 2 voltios. Como observan, puedo aplicar tanto el teorema de Thevenin como el teorema de Norton a cualquier circuito lineal y por transformación de fuentes puedo encontrar su equivalente. De esta forma hemos demostrado el teorema en estos circuitos y doy las gracias por su atención.